Vamos a orar, cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en su palabra. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Padre, porque tu amor es eterno, incomparable, inalcanzable. Tu amor todo lo cubre, todo lo llena, todo lo soporta. Tu amor nunca deja de ser. Ahora te pedimos, en el amor de Jesucristo, Espíritu Santo, que vengas a nuestras vidas y quites esas escamas que hay en nuestros ojos espirituales. Quítalas. Tienes el permiso, tienes la autoridad. Dile: te doy permiso, te doy autoridad para que corras mis escamas, quites los velos y hagas de mí una persona entendida en los tiempos y en los propósitos divinos. Yo no quiero regresar a casa en la misma condición en la que llegué. Hoy te doy toda la autoridad para que me reveles aquello en lo que necesito ser cambiado, transformado, para que tu nombre se glorifique, Señor Jesús, y para que la iglesia crezca en esta ciudad de Monterrey. Es en el nombre de Jesús que lo declaramos hecho para gloria tuya. Amén, amén. Pues vamos a entrar en la palabra. Ya no se nos está pasando nada. Bienvenida, Rafa. ¿Ibero? Oh, bueno. Pensé que dije, ¿a poco le dieron clase con los niños? Y viene de visita. Esta semana fue una semana muy impactante en mi vida, porque los que están llevando el devocional, los que están siguiendo el devocional, se podrán dar cuenta que esta semana fue muy retadora y desafiante. Levante su mano los que lo están llevando, los que saben de qué estoy hablando. Usted sabe de qué estoy hablando. Esta semana hablamos sobre, la escritura nos habla sobre el libro de Daniel. Y Daniel siempre ha sido un personaje desafiante, un personaje que le digo, si cuando yo era joven hubiera tenido la revelación de lo que tenía Daniel, seguramente Dios haría otras cosas, pero hoy la tiene. Y la vida de Daniel me desafía porque es un joven arrojado, valiente, con muchas cualidades, pero la cualidad mayor de todas es la definición que tiene Daniel. Y el Señor me reveló muchas cosas con este devocional, capítulo 1 y capítulo 2 prácticamente llega hasta el verso creo que 40 y tantos o 35 del capítulo 2, nada más se ve el capítulo 1 y capítulo 2 en estos días, pero es suficiente para desafiarnos, para retarnos. Y yo le decía al Señor, yo veía todas las cualidades, los atributos de Daniel. Veía en Daniel un cristiano como los de Fuente de Vida. Así yo dije, pues yo veía y decía, es que allá había un Daniel, pero yo tengo muchos Danieles y muchas Danielas. Y yo decía, yo le preguntaba a Dios algunas cosas sobre las características de Daniel. Y esa es la parte que Dios me habló sobre cómo logra Daniel llegar a tener esa exaltación del Señor. Y si ustedes me permiten, quiero leer capítulo 1 y parte del capítulo 2 de Daniel, para que ustedes sepan. Voy a leer la escritura y a dar el contexto, y luego entramos en el mensaje más puntualmente, ¿sí? Voy a leer y sirva para todos nosotros que ubicamos el contexto del mensaje. Libro de Daniel dice, capítulo 1, verso 1, voy a empezar ahí. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, es decir, la tomó, la invadió. Hubo una invasión militar e invade, sitia Jerusalén. Verso 2: y el Señor le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá,
y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y vea usted que la escritura marca la casa de Dios con D grande, y la casa de su Dios con D minúscula. Ese era el Dios de Nabucodonosor. Y dice: y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, es decir, Aspenaz era jefe de sus eunucos, le dijo que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, de la familia real, que trajera a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, muchachos de buen parecer. Y déjenme decirles, jóvenes, que no estaba hablando precisamente del físico, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y de las primeras cosas que quiero mencionarle es que Dios exalta, Dios bendice, pero bendice a aquel que está más dispuesto contra aquel que es más capaz. Las características que usted va a ver de Daniel hablan de un hombre que estaba dispuesto, un joven que tenía hambre de conocer más de Dios. Por eso el rey Nabucodonosor no se va, y permítame la expresión, pero no se va con los lentos, no se va con los incumplidos. La bendición de Dios no cae sobre los irresponsables. Dios bendice al que es responsable, al que es cumplido, al que es pronto, al que es atento. Las características, dice aquí que el mismo rey buscaba, dice, jóvenes que no tuviesen tacha alguna. Es decir, pues es que aquel está en el ministerio, pero llega tarde. Acá no, a ese no. Búscame a los que llegan temprano, a los que se esfuerzan, a los que se levantan, a los que vencen a Satanás el domingo en la mañana. Sabes que la lucha más difícil del domingo es contra Satanás, no contra Satanás. Satanás también está dormido. Pero y ahorita que me decía Brenda, venía yo por el camino y venía y vi unos tacos y veía jóvenes que andaban quizás con short y despeinados y con gorra y qué padre, sí, qué padre, porque no deja de ser atractivo a la carne. Es decir, se siente rico en el cuerpo, pero aquello que trasciende, aquello que va más allá, la vida eterna. Siempre me he preguntado que por mucho que una persona viva, aquí no pasaremos a lo mejor de 150 años. No sé si hay alguien que ha vivido más de 150 años. Creo que el récord estaba en 120 y tantos, por ahí un señor que había vivido 120 y tantos años. Pero por más que sea que viva alguien 150, en la eternidad, ¿sabe usted que vamos a vivir por siempre? Déjeme hacer un paréntesis y rápidamente le digo que muchos piensan que la muerte es un estado para algunas personas. Aún déjeme decirle que los cristianos erramos, equivocamos cuando hablamos de la muerte eterna, porque pareciera ser que le decimos a las personas que bueno, si tú vives una vida sin Cristo y el día que te mueras físicamente, también te vas a morir eternamente. Y entonces la persona como que dice, bueno, pues estaré muerto. Pues, ¿qué sienten los muertos? No siente nada. Pero déjeme decirle que es un error, porque todos somos espíritu, y todos viviremos eternamente. Todos viviremos eternamente. Algunos en la gloria y algunos otros en el infierno. Pero vivos van a estar. Vivitos. Y le voy a decir, y coleando, ¿sí? Porque la lumbre va a estar a todo lo que da.
Y el detalle aquí, el asunto es que va a estar vivo. El asunto es que no hay muerte, no va a estar muerto, porque el concepto occidental que conocemos de la muerte, conocemos que el muerto está muerto y que ya no siente. No. Aquí quizás tenemos que hablar de que será vivo, pero en el infierno, o sea, vivirá eternamente sufriendo. Y el que está con Cristo vivirá eternamente. Los dos viviremos eternamente, pero uno vivirá en la gloria y otro en el dolor. Así es que si aquí tengo que luchar contra Satanás, no me pasa nada por 150 años luchar, porque allá va a ser la eternidad, por toda la eternidad. Bueno, déjeme apurarme. Quiero decirle que Dios bendice al diligente, al que se alista. Dice la escritura, de buen parecer, dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento. Jóvenes, los que están estudiando, los que están en la escuela, Dios bendice a los de 10, a los de calificación 10, para que usted sepa, a los de buen entendimiento, a los que se clavan. Una de las situaciones que yo luchaba con mi hermano, el pastor Javier, y ustedes lo conocen, el pastor Javier tenía una mente fotográfica, y estábamos en la escuela y él iba a la escuela y se la pasaba y regresaba y no agarraba nunca los libros, y yo no siempre saqué 10, pero pasé todas las materias, me gradué. Pero déjeme decirle que yo tenía que esforzarme. Yo tenía que leer, repasar, y lo hacía de una manera, y lo hacía de otra forma, y lo hacía de otra forma, y a mí me daba envidia en ese tiempo. Decía, es que él, ¿por qué no estudia? Ahora él siempre sacaba 10 y exento, me acuerdo claramente, exento, no presentaba, se sabía todas las respuestas. Bueno, Dios no bendice a los de mente privilegiada, Dios bendice al esforzado, al que se esfuerza. Digo, si usted no se esforzaba, ahorita puede decir, Señor, diga, Señor Jesús, hazme un hombre y una mujer esforzado, que pueda yo vencer el desánimo, el desaliento, la flojera, que pueda yo vencerlo, que pueda ir, conquistar, levantarme, atender las cosas tuyas, Señor. Dice que el rey pidió, y fíjese, y me paré porque una de las cosas que me llamó la atención también dice que es que porque los quería para estar en el palacio, que les enseñasen la letra y la lengua caldea, y que los criasen 3 años. El rey Nabucodonosor quería a lo mejorcito del pueblo de Israel para enseñarles otro idioma, otra cultura, la cultura de los caldeos, que eran los de el pueblo que estaba conquistando, para que pudieran ser útiles. Es decir, ya sabían el hebreo, pero ahora tenían que aprender el arameo, para que pudieran ser útiles al rey Nabucodonosor. Ahora déjeme decirle que se los estaba llevando a esos muchachos. ¿Saben para qué se los estaba llevando al palacio? Para que sirvieran. Característica número 2: Dios bendice a aquel que está dispuesto a servir, aquel que tiene en su mente, en su corazón, la consideración de alguien más. Dios se manifiesta de manera poderosa, pero en aquel que quiere hacer algo, aquel que pide para dar, aquel que está pensando en las necesidades de los demás, aquel que no importa que sea el rey Nabucodonosor, no importa que sea del partido político, es que ahorita está gobernando el PRI en el Monterrey, y me están dando chamba, pero yo soy del otro partido, del que sea usted. No, pues aunque sea el otro partido, usted tiene que ver en las personas, usted tiene que ver su servicio a las personas. No importa a través de quién está llegando. Y a estos muchachos se los estaba llevando para que sirvieran, y por eso estaba escogiendo de lo mejor. Verso 6, me voy a saltar algunos versos. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías,
Misael y Azarías. Comento esto porque más adelante se cambian los nombres. Y dice en el verso 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres y a Daniel le puso, ¿cómo? Entonces Daniel, a partir de aquí, cuando usted vea a Belsasar, va a ser Daniel. Y luego Ananías le puso por nombre a Misael y a Azarías. Entonces estos nombres son los que más adelante usted se va a dar cuenta que van a aparecer ahí. Son los hombres que están en el horno. ¿Se acuerdan de los que están en el horno? Y cuando están en el horno menciona a los nombres ya cambiados. Ya le dice que eran ahí Belsasar, Misael, Sadrach, Mesac y Abednego. Ya los menciona de esa manera. Bueno, sigue diciendo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y esta es una de las cosas que siempre hablamos y siempre elogiamos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y quiero detenerme ahí tantito, porque esa es parte importante. Daniel propuso en su corazón. Dios bendice a aquellos que tienen propósitos en su corazón. Los propósitos en el corazón son aquellos propósitos que pase lo que pase, que llueva, que esté nevando, que esté haciendo mucho calor, que ustedes vienen desde Houston y me decía Rafa, llegaron ayer. ¿A qué hora llegaron ayer? 5 o 6 de la tarde, después de manejar ¿cuántas horas? 9 horas. Y hoy están aquí. Se esfuerzan. Me reconozco y elogio el esfuerzo que hace Alex Merla. Y Claudia, no dejo de reconocer a Claudia porque ellos trabajan de noche. ¿Hasta qué horas trabajaron anoche? Pero normalmente trabajan 5 o 6 de la mañana. Duermen 2 o 3 horas. Bueno, si son 2 o 3. Y luego se vienen. Eso es esfuerzo. Eso es un propósito del corazón. Cuando tienes un propósito en el corazón, no importa si trabajaste durante toda la noche hasta las 5 de la mañana. Dices tú, yo tengo el propósito en mi corazón de no contaminarme con aquello que es del mundo secular. Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse y pareciera ser, a veces las caricaturas nos ponen a Daniel en una situación muy fea, muy intolerante. Pero déjeme decirle que Daniel fue llevado al palacio del rey. Daniel estaba en el palacio del rey. Lo más difícil de soportar, hermanos, no son las tentaciones feas. Las tentaciones feas se soportan muy fácil. ¿Quién de aquí se puede comer una araña? Levante la mano el que se puede comer una araña. Y ahorita le damos tarea en las bodegas de allá de arriba. No se cree. ¿Quién se puede hacer un lonche con una araña? ¿Qué piensas tú de comerte una araña, Andrea? No. ¿Te resulta difícil? No, ¿te resulta difícil rechazarla? No. Rechazar lo feo no es difícil, hermano. El problema es rechazar lo bueno. Ese es el problema. Ahí es donde se necesita firmeza, definición, en rechazar lo bueno. Daniel, quiero que sepan ustedes que fue llevado al palacio del rey. Y a Daniel, junto a sus 4 amigos, sus 4 compañeros, no amigos, 4 compañeros, les estaban dando la comida del rey. No sé qué les habrán dado de comer, pero era la comida que comía el rey. ¿Qué cree usted que comía? ¿Usted piensa que era de lo peor? No. Dice aún que la bebida del rey, el vino que bebía el rey. O sea, ¿usted cree que tenía un problema para rechazar ahí, Daniel? ¿En qué problema se vio cuando le llevaban los manjares? No, pues digo, quiero que sepa que esto exalta más cuando alguien se propone algo en su corazón. Por eso le digo
que el domingo en la mañana, cuando uno está en la cama, ¡ay, qué gusto! Yo hoy en la mañana estaba tempranito y de la noche ya están frescas y entra el aire por la ventana de la casa así y con la pura sabanita. ¡Oh, está uno bien rico! Está uno bien rico, ¿verdad? No, si estuviera haciendo calor y de esas veces que se te va hasta el sueño y que tienes insomnio, no tienes problema para levantarte. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Quiero decirle que Dios bendice cuando hay propósitos en el corazón para no contaminarnos, pero para no contaminarnos en ceder a todo aquello que no es propiamente de Dios, sino que nos seduce tranquilamente y nos lleva. Esta semana se celebró el Día de los Muertos. Y quiera usted o no quiera, me gusta mucho el mensaje que compartí, que el crédito es para Armida. ¿Dónde está Armida? Que lo puso en la bomba y yo lo agarré de la bomba y lo pegué en mi muro del Face, y el crédito es para Ivana Salinas. Denle un aplauso a Ivanita. Muy buen. ¿Viste cuántas veces compartieron el mensaje? Lo compartieron un chorro. Qué bueno, porque dice, en una parte dice, aunque tú creas que participar de la fiesta de los muertos, tú no lo haces con esa intención, inevitablemente te estás haciendo parte de la celebración de los muertos. Tú no lo estás haciendo con esa intención, pero tú estás siendo parte de, o sea, tú estás en el grupo de. Y déjeme decirle que lo más importante aquí es la alianza espiritual que se da, porque usted está escogiendo el mismo día para celebrar el mismo muerto, el mismo espíritu del muerto. Porque a nivel mundial usted debe saber que se celebra en ese tiempo el día más importante para todo lo que es la brujería, la santería, la hechicería, toda la maldad. Entonces, agarrar ese día y darle celebración y aprovecharlo de pasadita. No, es que yo me voy a ir a comer nada más con mis amigos, Rafa, pero como es el Día de Muertos lo voy a aprovechar. Bueno, usted está agarrando viaje de pasada. Usted se está contaminando. Usted no tiene un propósito en su corazón de no contaminarse, y está tomando lo que socialmente se hace para decir, dicho de pasadita, pues pero ahí voy a estar cerquita. Ahí voy a agarrar un poquito. Déjeme decirle que el príncipe de este tiempo, ¿sabe usted quién es el príncipe de este tiempo? Satanás. El príncipe de los aires, como lo describe la escritura, ¿sabe quién es? Satanás. Sutilmente, hermano, yo le invito, usted no tiene que levantar cruces contra los monstruos. Los monstruos le sacan la vuelta a todo mundo. Usted levántele las cruces, usted póngase atento, usted póngase abusado contra aquello que es seductor, contra aquello que es demasiado atractivo, contra aquello que pareciera ser que dijera, no tiene nada que ver, es del mundo, pero yo aquí a escondiditas aquí me acoplo. Porque eso es fácil. Daniel podía fácilmente comerle la comida del rey, ¿o no? ¿O era muy difícil, Cristi? Pues seguramente le estaban dando de lo mejor. Y cualquier cristiano carnal, cualquier cristiano que se maneja por las emociones y no por la revelación del Espíritu, pudiera estar diciendo, ya oigo que dijera, ay, gracias a Dios por tu bendición, porque me satisface el alma, me satisface el apetito, me satisface el paladar. Sí, pero no tienes revelación de Dios. No hay revelación de Dios. No confundamos los propósitos de Dios con mis gustos. A mí me gusta, pero que a mí me guste no quiere decir que viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que a mí me guste no dice que viene de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse. No contaminarse quiere decir que yo tengo que estar alerta para no ceder a aquello que no viene de Dios. Y aquí es donde quiero hacer
aquí donde yo le preguntaba al Espíritu Santo, bueno, ¿y cómo logró Daniel no contaminarse? Porque esa es la pregunta. Lea usted todo Daniel y usted se dará cuenta que Daniel es un hombre, wow, que todos queremos. Yo sé que aquí hay muchos Danieles, pero el mensaje es para que si usted es un Daniel, usted vaya más allá del Daniel. Usted suba de nivel, usted suba de perfección, porque la característica de los Danieles es que no se conforman, sino que van más allá todavía. Y yo le preguntaba a Dios, de manera particular al Espíritu Santo, ¿cómo lo lograba Daniel? Porque proponerme en mi corazón no contaminarme es una buena intención, un buen deseo, pero ¿cómo lo logro? Cuando en el mundo en el que vivo hay una serie de ola que lleva a todos mis compañeros y a los vecinos, y lleva y lo notamos ahora en este día de muertos, algunos refiriéndose como a los santos muertos o a los muertitos o a los santos difuntos, pero al fin de cuentas están celebrando la muerte y no la vida, que Cristo da. Hace rato danzamos, cansamos, nos agotamos y nos sudamos, como dice Oliver. Si me sudo por el Señor, que no me sude por otra cosa. Pero ¿sabe por qué nos sudamos? Por Cristo. Porque decimos que Cristo, y sí, no me avergüenza sudarme, porque declarar que Dios, el Dios de vivos, me va a tener vivo por siempre. La muerte no es un estado permanente. La muerte solamente es un espíritu que lo toma y lo separa de Dios. Pero déjeme decirse que si alguien se muere eternamente, va a estar vivo eternamente en el infierno. Si me estoy explicando, o sea, no va a dejar de sentir. No, va a sentir todito. Y si las piedras están calientes, las va a sentir. Y si trae un callo, le va a doler. Y si es muy sudón, va a sudar chorros. El detalle es de que no le van a poder prender al clima. Y dame un break. No hay break. Y dame una chance, préndele tantito. No. Y un día tras otro día. Quiero decirle que la resistencia a la seducción debe ser todos los días. Diga conmigo, la resistencia es todos los días. A veces creemos que aquí en el templo se cumple toda la vida cristiana, pero realmente cuando salimos el lunes, el martes, el miércoles, y me gusta porque dice la escritura que Daniel tenía que ser enseñado 3 años. Levante la mano. Voy a leer la Biblia, pero no levante la mano, pero pare oreja a aquellos que no comen verduras. Dice la escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse y que le dijo que lejos de comerse los manjares de la mesa del rey, que a él le dieran puras verduras. 3 años, verduras. Diga conmigo, 3 años de verduras, y le hicieron el rostro mejor que los demás. Ya ve que las verduras no son malas. Aprovechando, comer frutas y verduras. Comer verduras es bueno. Es bueno comer verduras. Bueno, yo le preguntaba a Dios, ¿cómo? Porque después me voy a ir hasta el verso 17. Dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. A estos 4 Dios les dio entendimiento y ciencia. Es decir, estos muchachos conocían todo. Dice por ahí, léalo usted de tarea en su casa, lea el capítulo 1 y el capítulo 2, y se va a dar cuenta que cuando hablaban sabiamente. Sabían qué decir, sabían cómo decirlo. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de decir algo y decimos lo equivocado? Y tenemos que andar corrigiendo. Bueno, no, espera, yo quería decir esto. Bueno, ellos eran sabios, entendidos. Y me voy a ir hasta el verso 20, capítulo 1, verso 20. Vea lo que hizo Dios.
en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Léalo conmigo fuerte. Los encontró 10 veces. Diga conmigo, Dios hace 10 veces mejor al que le sirve. Quiere decir eso, quiere decir que el rey Nabucodonosor agarró a alguien y lo vio, y luego le preguntó a los astrólogos, a los que estaban estudiados, a la gente mayor, a los que se habían especializado, y los agarró a los 4 muchachos estos y los encontró, y estos jóvenes eran 10 veces mejores. 10 veces mejores. Hermanos, jóvenes, adultos, no importa la edad, ¿quieres estar por encima del estándar humano? Busca a Dios. Entrégale tu vida a Dios. Conságrate a Dios. Porque Dios no pasará por alto ese detalle. Cuando tú pones a Dios primero, cuando tú haces primeramente las cosas de Dios, cuando tú consideras a Dios lo más importante, Dios te va a poner no igual que los demás. Daniel era hebreo y estaba en un pueblo, en una ciudad, en un país ajeno. Daniel era extranjero. Daniel era habitante en país ajeno. Seguramente había, ¿cómo se llama esto? No bullying, sino que redadas, ¿cómo se llama? Discriminación. ¿Usted cree que no había discriminación de los babilónicos contra los hebreos? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? Hebreo. Hebreo, vienen a quitarnos la comida. No, le estaba quitando la comida del rey. O sea, Daniel estaba ocupando el puesto que alguien de los caldeos podía estar ocupando. Daniel tenía que estar enfrentando la discriminación, el bullying, porque sus compañeros seguramente le estaban echando. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios dijo: Rafa, 10 veces mejor que todos los que están alrededor de ti. Eso es lo que hace Dios. No te va a hacer igual, hermano, porque Dios no va a permitir que te confundan. Dios quiere que sobresalgas, y Dios quiere que sobresalgas no por poquito, sino que 10 veces más alto, más fuerte, más inteligente, más capaz, más productivo y más entregado para Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Entrégale a Dios, considéralo a Dios, hónralo a Dios. Hazte esforzado para buscar a Dios, y Dios te recompensará, no por una vez más, 10 veces más. Y cuando estaba leyendo yo aquí en esta semana, yo dije: yo quiero, esa palabra es para mí, 10 veces más. Yo quiero ser 10 veces más que el resto. Yo la tomaba para mí y yo le decía: Espíritu Santo, ¿cómo puedo yo ser 10 veces más? Yo quiero ser 10 veces más. Yo creo, es más, Iván, yo creo que esa palabra es para mí. Yo la estoy esperando, yo la estoy orando, yo la estoy buscando. Yo estoy creyendo, de veras, Abner, yo estoy creyendo que Dios me va a levantar 10 veces más. Yo lo estoy creyendo. Entonces yo le dije seriamente al Espíritu Santo: pero ¿cómo le hago? Porque ya sé ya sé el qué llegar. Me lo han dicho muchas veces, lo leo en tu palabra, pero yo quiero esta vez que me reveles cómo le hago para llegar. ¿Cómo le hizo Daniel para mantenerse firme? Porque yo, aunque usted me vea así como me ve, yo flaqueo. Bueno, y no de flaco, flaqueo de fallar. Yo soy de carne. Usted me ve como de bronce, pero no, soy de carne. Los hombres, las mujeres, aunque estamos en el púlpito, también fallamos, y también nos desanimamos, y también nos debilitamos. Y yo le decía honestamente: Dios, yo no quiero fallar, pero yo necesito que me digas cómo le hago, cómo le hizo Daniel para llegar allá, porque yo quiero hacer lo que hizo Daniel, y yo quiero estar donde estaba Daniel.
Y entonces Dios de una manera, el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, me llevó a un pasaje que me dio toda la revelación. Y hoy se lo traigo y se lo comparto, hermano, porque creo que esta es la respuesta de Dios para nosotros. Váyase al capítulo 2, verso 17. Si tiene su Biblia abierta, léalo en voz alta, 17, 18, léalo. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Qué hizo Daniel? ¿Alguien que quiera predicar conmigo? ¿Qué hizo Daniel? Póngale tantita pausa. Quiero que sepa que los hogares en la iglesia no son inventos del pastor, es un invento de Dios. Los hogares en la iglesia son inventos de Dios. Y esta semana yo le preguntaba cómo le puedo hacer, y Dios me llevó a ese pasaje y dice: luego se fue Daniel, ¿a dónde? A su casa. Wow, no dice que se fue al templo, dice que se fue a su casa. Póngale atención. Se fue a su casa e hizo saber lo que había. ¿A quién se lo hizo saber? A los de su casa. Verso 18. ¿Para qué les hizo saber a los de su casa? ¿Para qué? Para que hicieran oración. Así de sencillo. Y entonces eso vino a revolucionar y me regresé. Y entonces cuando me regreso acá al verso 20, capítulo 1, verso 20, dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey, y luego veo que dice en plural, les consultó, los halló. Wow, dije yo, estaban juntos. Entonces no estaba Daniel solo. Entonces en todo momento la clave se estaba inclinando hacia la unidad, hacia el compañerismo. Porque Dios bendijo al equipo. Dios no bendijo a Daniel como llanero solitario. Dios estaba dejando claramente escrito que el equipo es importante, que con quienes te juntas es importante, que con quienes compartes los momentos es importante, que con quienes haces alianza es importante. Porque al final de cuentas te vas a hacer como ellos. Y me llevó claramente el pasaje a entender la razón de fortalecer los hogares de vida en la iglesia. Tenemos que fortalecerlos, tenemos que atizarles, tenemos que avivarlos, tenemos que meter más fuego, más unidad, más oración en los hogares. Porque ahí en el hogar dice que Daniel se regresó a su casa y compartió la necesidad y que se pusieron a orar. Y usted le seguirá leyendo de su casa después, pero se va a dar cuenta que Dios respondió. Y mientras que había dicho el rey que había que matar a todos, entonces la oración de Dios, de David, de Daniel, junto con el equipo, la oración de ese hogar, cambió la decisión de Dios y le dio gracia a todo el equipo. Y el equipo se presentó con el rey y el rey tomó una decisión y dijo: se cancela la muerte de todos. ¿Me estoy explicando? Los hogares de vida están diseñados para darle vida a las personas. Leía yo con mucho gusto y me gozaba porque Karen, ¿verdad? Y Enrique daban testimonio esta semana de una oración contestada. Dios les trae una oración contestada de casa.
¿verdad? ¿Y en dónde estaba puesta esa oración? ¿Quién les ayudó a orar? En el hogar. En el hogar. Dios contesta cuando nosotros nos unimos. Y lo más importante que esta mañana tarde usted debe llevarse es que Dios bendice la unidad. Dios, lea usted, le voy a encargar que lea usted la primera carta del apóstol Juan. Dios es amor. Y ¿sabe usted que la palabra unidad, cuerpo, viene más de 1000 veces en la Biblia? Más de 1000 veces Dios utiliza la unidad para mostrar que Él es Dios. La clave está en la unidad. Olvídese del llanero solitario, es una caricatura, no existe. Y dicho sea de paso, voy a decirle que las personas que no entienden la unidad de Dios, las personas que no entienden el concepto de cuerpo, se autoproclaman profetas, se autoproclaman ungidos y siempre andan cabalgando como llanero solitario. Le voy a dar un consejo: cuando usted vaya a recibir palabra de alguien, asegúrese que ese alguien está en una iglesia, está en un cuerpo y tiene un pastor. Porque si esa persona no tiene iglesia, no tiene cuerpo, no tiene pastor, seguramente es un llanero solitario. Le mando un saludo a mi pastor David Cisneros y la pastora Rosy, que muchas veces nos jalan las orejas. Porque tenemos que rendirle cuentas a alguien, porque tenemos que ser parte de un cuerpo, porque Dios bendice la unidad, Dios no bendice la individualidad. Y me queda muy claro que Daniel se puso, hizo equipo, y que en todo momento, aun y cuando el libro se llama Daniel, y aunque a veces menciona solamente a Daniel, dice la escritura claramente que el rey le cuestionó a los 4 y que Dios a los 4 les dio la sabiduría y la inteligencia para salir adelante. Ser llanero solitario es muy fácil, hermano. Pedir que me dieran palabra a mí, yo tengo mis dudas en ese aspecto. Cuando viene un profeta y le da palabra a alguien, y ese profeta no tiene la delicadeza ni el cuidado de honrar al pastor de esa oveja, a mí me da a entender, lo primero es que ese profeta no tiene cuerpo. ¿Por qué? Porque no honra a la cabeza de esa iglesia. Porque si yo tengo que decirle algo y estoy en otra iglesia y tengo que decirle a algún miembro, le digo: pastor, ven, entérate de la palabra para que le dé seguimiento, para que le ayudes, para que le fortalezcas. Porque Daniel no estaba solo. Daniel fue y les dijo: ayúdenme a orar. Vénganse ustedes 3 mujeres por acá. Daniel estaba en un problema, Daniel estaba en una situación difícil, y Daniel viene y les dice: ¿saben qué? El rey nos va a mandar matar a todos, hagamos oración, unámonos en oración. Y se pusieron los 4 a orar. Daniel no se sentía el llanero solitario. Los problemas nos cansan, los problemas nos arrollan, las situaciones nos atropellan porque andamos solos en la vida. Porque nunca será más fácil derrubar a 4 que están unidos a que uno que ande solo. ¿Me estoy explicando? Hermanos, yo les quiero invitar, yo les quiero exhortar en amor, gracias, a que busquen un hogar, a que avivemos el hogar, a que dividamos el hogar, a que partamos. Si en mi hogar ya somos 15, partámonos la mitad. Te quiero mucho, Quique, pero necesitamos formar un hogar de oración donde provoquemos que los milagros se den. Yo quisiera pedirles: ¿dónde están los líderes de hogar de esta semana? Los líderes de hogar, levanten su mano. Sí, está bien, ustedes serán voceros de ellos, o próximos líderes de hogar. Ustedes, los líderes de hogar, les voy a pedir que esta semana hagamos una semana de oración. Si el devocional nos está llevando, y si la escritura nos dice que nos animemos, que nos alentemos a las buenas obras, orar es lo mejor que podemos hacer. Y yo quisiera pedir, si esta semana podemos cancelar los estudios bíblicos, 0 estudio bíblico en los hogares y pura oración.
Si podemos cancelar los estudios y no tener palabra, que la palabra sea esta. Y que el día del hogar pongamos las necesidades y hagamos oración. Y hagamos lo que hizo Daniel. Hay esta situación en mi familia, en mi persona, en el mundo, en mi trabajo, en mi vecindario. Hay esta situación. Oremos a Dios, pidámosle a Dios que cambie el corazón, que cambie la circunstancia, que cambie la situación. Yo quisiera animarles para que en esta semana, líderes de hogar, no tengamos palabra, tengamos oración. ¿Quién está dispuesto a orar esta semana? A decir, yo sé que su oración es importante, yo sé que su oración la escucha a Dios, pero mire, la palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesús, dice que el Señor Jesús ahí está. La escritura dice que si se pusieren de acuerdo 2 o 3 en cualquier cosa que pidiesen, Dios la va a contestar. Tenemos la joya en nuestras manos, está la victoria en sus manos. No tenemos por qué estar cargando con ese problema. Tenemos que soltar ese problema y tenemos que pedirle a Dios la respuesta. Y la clave está en juntarnos con alguien más y orar. Si usted tiene un hogar, si usted asiste a un hogar, asista. Y esta semana hagamos grupos de 5 personas para que todos, déjeme decirle otra cosa, todos en el hogar deben de orar. Rafa, ¿tú sabes orar? Hermana Rosy, ¿usted sabe orar? O más fácil, ¿alguien de aquí no sabe orar? Wow, esa es fuente de vida. Todos en oración. Esta semana nos vamos a levantar en oración, a pedirle a Dios, como sea. Las palabras no son las bonitas, lo que es bonito es el corazón. Pero esta semana vamos a pedirle a Dios. Y esta semana, hermano, ¿y dónde queda lo de la contaminación? Gracias por recordarme, porque voy para allá. A veces, como vivimos en una ciudad de mucho trabajo y de mucho tráfico y de muchos pendientes y de muchos quehaceres, a veces nos contaminamos con eso y a veces le damos más importancia a las cosas que a las personas. Y como vivimos, como trabajamos, decimos, ay, es que yo vengo cansado del trabajo, yo no puedo ir al hogar. Ay, es que yo estudio, yo no puedo ir al hogar. Bueno, pues es que, Rafa, ¿tú qué excusa puedes decir? Pues es que estoy en silla de ruedas. ¿Y vas al hogar? Allá en Houston, ¿tienen hogar ustedes, no? Sí. Pero sí, yo he visto que se reúnen ahí en el hogar. ¿Cuál es el impedimento que usted va a poner? ¿Cuál es la dificultad que a usted lo vence? ¿Cuál es el problema, la traba, la excusa que a usted los tiene vencido? Ouch. Sigo elogiando a este hombre. Bueno, esta pareja. Con 2-3 horas, pero aquí están. Esforzado y valiente. Eso es esforzarse. Ese es el Daniel que está hablando la Biblia. Por esa razón Dios les dio todo lo que les dio. Por esa razón Dios lo hizo 10 veces más. Y cuando yo leí eso, dije, wow, ¿dónde está Daniel, mi hijo? ¿No está aquí? Esta semana suena el despertador a las 4:30 de la mañana. ¿Les ha pasado esas veces que a las 4:30 dices tú, estoy soñando o es de verdad? Se tiene que ir a entrena a las 5 de la mañana natación. Y sonó el despertador. Y yo me levanto para llevarlo a las 4:30. Y cuando llegamos ahí a
al lugar donde va a entrenar, él ya lleva todo. No sé cómo le hacen para que a las 5 de la mañana estar dentro de la alberca nadando. Pero a mí me dio una lección importantísima, porque dije, si él se levanta, ¿por qué yo no puedo orar? ¿Por qué no puedo yo ser capaz de orar a esa hora? Y entonces lo dejé y me fui a caminar y me puse a orar a esa hora, todo el tiempo, y me siento victorioso, porque ese era un obstáculo para mí y ya no hay obstáculo. Si me levanto para otra cosa, ¿cómo no me voy a levantar a orar? Si puedo levantarme para llevar a un hijo a algo que va, ¿cómo no me voy a levantar a orar? Y entonces entendí que se trata de esforzarse. Y esta semana vamos a juntarnos nosotros como hogar también, para mantener la misma línea. Y vamos a empezar esta semana nosotros como familia a tener una reunión de oración. Y yo quiero invitarles, hermanos, si usted va a un hogar, vaya, venza la situación, la adversidad, el calor, el tráfico, venza lo que se oponga. Todo lo puede poner Satanás, puede poner escuela, puede poner clases, puede poner mucha tarea, puede poner un callo, puede poner una situación del tráfico, puede poner muchas trabas, va a poner Satanás. Pero recuerde que usted es mayor, que el que está en usted es más grande que el que está en el mundo, que el que está en usted lo ha hecho victorioso, que el que está en usted lo ha hecho vencedor, que Dios le ha dado un espíritu superior como el de Daniel para estar por encima de los demás. Piense cada vez que se encuentre con una situación adversa que Dios lo está viendo y que Dios se enorgullece de alentarlo y que Dios lo tiene a usted para animarlo, para que otros se estimulen a las buenas obras, a orar, que quizás usted es el catalizador en esa reunión de oración donde usted va a poner la llama, donde usted va a encender. Piense que Dios está esperando que usted actúe para que otros más se puedan calentar con la oración. Daniel era ese encendedor. Ahí estaba la leña, estaban en su hogar listos, y Daniel llegó con el encendedor y prendió la llama. Ese es usted esta semana. Si son muchos en su hogar, divídanse. Pastor, hay que dividir el grupo de aquí. Tenemos muchos salones aquí y vamos a hacer grupos de 3 o de máximo 5 para dedicarle tiempo a la oración, para orar. Si, hermano, si usted no está yendo a un hogar y porque dice, pues es que por mi casa no hay ningún hogar, júntese con alguien de la iglesia, busque y llame a un vecino y usted tome la dirección y diga, aquí es una casa de oración, aquí es un hogar de vida. En esta casa celebramos a Dios y en esta casa oramos a Dios, y Dios nos va a bendecir y Dios mandará. Si usted tiene problemas porque no están teniendo estudio, el estudio no es lo más importante. Lo más importante es orar a Dios, es reconocer que Dios sigue siendo Dios. Y después de que leí todo esto, yo entendí, dije, ciertamente Dios nos quiere llevar a una nueva dimensión. Y quiero oír, le pedí a Dios una palabra y me llevó a Hebreos capítulo 10. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10 para terminar. Hebreos capítulo 10. Dios me llevó a 10, verso 24 y verso 25. ¿Ya lo tiene? Hebreos 10, capítulo 10, verso 24 y 25. Subráyelo, póngale una marquita, apréndaselo, porque diga, hoy Dios me ha ungido para salir de aquí con una encomienda. Hebreos 10, 24 y 25 dice:
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino por el contrario, exhortándonos, animándonos, motivándonos, y tanto más cuando ves que el día se acerca. Solamente quiero entender claro, ¿qué dice ahí? Considerémonos unos a otros. ¿Qué querrá decir cuando dice considerémonos unos a otros? ¿Puedes repetirlo más fuerte? ¿Por quién? Por alguien. Considerémonos. Rafa, ¿a quién vas a considerar esta semana? Quique, ¿a quién vas a considerar esta semana? Porque dice considerémonos. Considerémonos, considere. Usted, esta palabra a veces la aplicamos para aquel que no conoce. Ya ves, vente. Sí, vente, papá, pero ¿quién lo anima? Porque dice animándonos, considerándonos unos a otros, al amor y a las buenas obras. ¿Quién lo va a animar? ¿Sabe usted por qué no está el que no viene? ¿Alguien sabe por qué no está el que no viene? Porque no fue considerado. ¿Alguna otra respuesta? ¿Por qué no está el que no viene? Porque no lo invitan. ¿Alguna otra razón? Porque no sabe lo que pasa. ¿Y cómo va a saber? ¿Alguna otra respuesta? Puede estar desanimado. Por eso no viene, porque está desanimado. ¿Y quién lo va a animar? Porque él ya está desanimado. Él ya está ignorante. Él ya no sabe lo que pasa. Ahora, a lo mejor tiene un problema de enfermedad, de situación, de conflicto. Ya lo tiene, el conflicto ya lo tiene. El asunto es la solución. Aquí no es el conflicto, pues ya lo tiene el conflicto. La solución. ¿Sí me estoy explicando? Pues no viene porque tiene un conflicto, porque tiene una situación adversa y no ha podido brincar esa boya. Está en el tope y está en el tope y está en el tope y no puede brincar la boya. La boya ya la tiene. ¿Sabe qué necesita esa persona que no tiene a Cristo? ¿Sabe qué necesita ese que no está aquí en la iglesia? ¿Sabe qué necesita? Ser considerado, ser animado, ser estimulado. ¿Alguien de aquí recibió en su vida de esos toques eléctricos que con una pila? ¿Alguien? ¿Sí? En la Alameda, ¿te acuerdas? Oye, ¿qué cabeza la de uno? Pagaba uno para que le dieran toques. Oye. Bueno, cuando te dan toques te estimula. Ay. Y te pone, eso es estimular, ¿verdad? Cuando alguien está muerto y que tiene un paro cardíaco, le dan un choque eléctrico y le estimulan el corazón para que vuelva a funcionar. Eso es estimularnos a las buenas obras. Hermano, el que no las está haciendo es porque no está estimulado. You got it? O sea, el que no lo está haciendo es porque le falta a usted, porque usted es la parte que él necesita. Él ya tiene lo suyo, no lo está haciendo. Usted es el complemento para que él brinque esa boya y entonces esté en el Señor. La tarea, lo que Dios está pensando es que usted en su hogar podrá mover el mundo y usted puede considerar a aquel que no ha ido. Yo creo que Dios está levantando una nueva generación. Hay muchos conflictos, mucha adversidad, pero creo que la iglesia seguirá siendo victoriosa. Creo que la iglesia seguirá mostrándose. Y creo que la solución no va a venir de los partidos. La solución seguirá siendo de la iglesia. Seguirá siendo de Dios. Seguirá siendo de los que doblan la rodilla y claman a Dios.